Este mi hijo. Yo no lo maté, güey. ¿Cómo la ves? Te juro. Mi hija. Yo no maté a tu hijo. Estás loco, güey. Estoy loco. Porque ustedes, todos los Casillas, me abandonaron. Me dejaron solo. Soy sangre de tu sangre. ¿Se te olvidó qué? Hacemos aquí? Aquí está Ismael. Leo, escúchame. Vete por el Paco y por la Ángela. Yo me voy por el Horacio. Diana, ¿dónde? El objetivo es Ismael. ¿Ellos qué, güey? No los podemos dejar solos. Más. Mira, ya lo dijo el parcero. Si nos enfocamos en todos, no vamos a salir de aquí nunca. El Inge dijo que vienen refuerzos para acá. El Ismael va a estar bien. ¡Está bueno, pues! Mira, yo voy por Horacio Ismael. Pero enfócate en Paco, pues. ¿Seguro? Fierro. Trucha, güey. Trucha. ¡Pendientes todos! Pues vuelve a aparecer esta periodista merodeando. Es un hombre al que... Trump, ¿qué está? Acaba de llegar del Gabacho después de estar 20 años en prisión. Lo que sí sé es que está junto a su esposa, que se llama Lucy, y al lado está su hombre de confianza. Esa periodista y la vieja del Chema nos van a traer un montonal de problemas. Sí, esa perra habló de mí, la desgraciada. Te lo juro que la amarro de los pies y la cuelgo de un puente y la desollo viva. Nos vamos a fregar a los Casillas y a los Chemitas. Uno por uno. Ya quedamos para Tiberio. Ya sé, nos tenemos que ir. ¿Qué esperas para llamar al general? Es ahora o nunca, Tiberio. Mira, vienen sus refuerzos. Vamos. Aquí, Agua 7. Habla. General, tenemos que terminar la misión inmediatamente. ¿Tienes a los prisioneros? Negativo. No pudieron atrapar a ninguno. Tengo a 2 empleados. ¿Con qué
cara me voy a presentar con la presidenta solamente con 2 empleados? No ha sido fácil, señor. Solo pudimos agarrar a estos. El operativo era para capturar a los Casillas o aniquilarlos. Ya les están llegando refuerzos, general. Estamos en desventaja. Nos tenemos que ir de aquí ya. De ahí no salen con las manos vacías, Tiberio. Aguanta. Isma. Qué bueno que están aquí. Tenemos que pelarnos de una, vato. ¿Cómo vas, güey? Estoy bien. Y Leo y la Diana se fueron a buscarte. Voy bien el camino. Te va a andar bien. Estaba resolviendo un asunto. No se imagina ni con quién. Yo la libré. ¿Hay algún radio o algo? No. Ya dijo que no funcionaba. A ver, pásame esa madre. Creo que no funciona. Madre no sirve. ¿Con quién te encontraste? Se corta. Ese perro casi me clava un cuchillo en la frente. Pero me la terminé librando. No puedo creer que el maldito de Chacorte esté aquí. Sí, Dalvio. Ese vato lo está más retorcido que la fregada. Pero me la terminó. Apliqué fuga. ¿Y saben qué? Aquí voy a seguir. Y parece que tú también, ¿no? En la cocina hay cuchillos. ¿Están bien? Sí. Patrón, ya que en la cara, hay que castrarlos como los perros que son. Pero primero la modelo, mi amor. Primero la modelo. Primero la modelo. Aguar, dile a los muchachos que te ayuden a vaciar el camión. Vamos, patrón. ¡Rápido, rápido! ¿Sí? Qué bueno que no les hicieron nada. Vale, divídanme la merca en 3 partes iguales, ¿eh? Gánense las chelas, compas, que hoy celebramos, ¿que no? ¡Salud! Ábreme otra. Ábreme otra. Ahora sí. Sácate la navaja. ¡Jorge! ¡Rápido, Jorge! El Leo y la Diana no me
contestan, vato. Tenemos que largarnos de aquí. Yo no voy a dejar abajo a mi prima, Dalvi, lo sabes. ¡Luchas! ¡Órale, pues! Tranquilito, don Inge. Soy yo, pues. Esos vatos por poco me dan un plomazo. Leo, hola Diana, Skinny. No, lo que sí vi es que los guachos ya van de salida. Yo creo que les avisaron que vienen los refuerzos para acá. O a lo mejor los vieron de lejos. ¿Y Diana por qué no aparece? ¿Será que se la llevaron o qué? ¿Será que nadie me lo menciona, el vato? A ver, tranquilos, que la Diana y el Leo no se van a dejar tan fácil. En cualquier momento aparecen, Isla, tranqui. Ocúpate de tu hermana. Listo. Ahora sí, perro. Por muy pariente mío que seas, no voy a permitir que le sigas haciendo daño a mi familia.